Hola, amigos. Hoy quiero presentarles una nueva historia. Disfrútenla. Cariño, estás siendo paranoica, dijo mi papá, con la voz cargada de decepción. Sandra es enfermera, por el amor de Dios. ¿Por qué querría hacerte daño? Yo estaba acostada en una cama del hospital, la vista borrosa y el estómago revuelto por un dolor que no tenía nada que ver con la intoxicación alimentaria que todos insistían que tenía. Me llamo Emma Miche y, a los 28 años, estaba peleando por mi vida mientras mi familia defendía a la mujer que me había puesto ahí. Todo empezó hace 3 meses, cuando mi papá se casó con Sandra, una enfermera pediátrica que había conocido en un evento benéfico. Ella era todo lo que él creyó necesitar tras la muerte de mamá, encantadora, sofisticada y 15 años menor que él. Desde el principio, algo en ella no me cuadraba, pero todos estaban demasiado enamorados de su sonrisa perfecta y su actitud atenta para notarlo. El primer incidente ocurrió durante una cena familiar en su casa. Noté un sabor extraño y amargo en mi café, pero lo dejé pasar. En cuestión de horas, me enfermé violentamente. Debe ser un virus estomacal, dijo Sandra, con una preocupación aparentemente perfecta. Te voy a cuidar. Para eso están las enfermeras. Los episodios continuaron, siempre después de comer o beber algo que Sandra había preparado, siempre cuando los demás no estaban mirando. Cada vez los síntomas eran peores. Cada vez mis protestas se chocaban con vueltas de ojos y acusaciones de celos. Emma, cariño, decía Sandra, con la voz empapada de falsa compasión, quizá deberías ver a alguien por estos pensamientos paranoicos. No es sano andar tan suspicaz. La noche pasada fue diferente. La vi meter algo en mi vaso de agua cuando creyó que no la miraba, pero la estaba mirando. La había estado observando como un halcón durante semanas. Fingí beber, pero el pequeño sorbo que tomé por accidente bastó. En minutos, mi garganta empezó a cerrarse. Ahora, tendida en la UCI con tubos conectados a mis brazos, podía oírlos discutir afuera de mi habitación. Papá, ella intentó matarme, susurré mientras él se sentaba junto a mi cama. La vi poner algo en mi bebida. Tengo que hacer algo, respondió de un modo seco. Sandra solo ha sido buena contigo. Está hecha un mar de preocupaciones. Los doctores dicen que es solo una intoxicación fuerte. ¿Por qué tratas de destruir a la familia? Me di la vuelta, con las lágrimas corriendo por la cara. El pitido de los monitores llenaba el silencio entre nosotros. Lo que él no sabía era que, antes de perder el conocimiento la noche anterior, yo había logrado mandar un mensaje a mi mejor amiga Kate, técnica de laboratorio del hospital. Por favor, había escrito, analicen todo, no dejen que lo minimicen. Kate actuó mientras mi familia se arremolinaba alrededor de Sandra, consolándola entre sus lágrimas teatrales. Kate pidió discretamente pruebas toxicológicas completas y convenció al médico de urgencias de documentar cada síntoma, cada resultado irregular. Su hija muestra signos de envenenamiento a largo plazo, oí a la doctora Martínez decirle a mi papá en el pasillo. Estamos haciendo analítica de sangre detallada. Eso es ridículo, interrumpió Sandra, apareciendo de repente. Soy enfermera, me habría dado cuenta. Claramente es solo una intoxicación alimentaria. Quizá tiene el estómago sensible. La vi por el cristal colocar una mano reconfortante en el brazo de mi papá. Él se dejó derretir por su contacto, ya desestimando las preocupaciones del médico. La esposa perfecta, la enfermera preocupada, ella había labrado su imagen con maestría, pero no sabía de Kate, no sabía de las muestras que corrían en el laboratorio, no sabía que cada vez que me envenenaba, mi cuerpo llevaba la cuenta, guardando evidencia en mis tejidos y sangre. Creo que deberíamos trasladarla a otro hospital, oí a Sandra sugerir con dulzura. Mi colega en Metro General estaría encantado de atenderla. Mi ritmo cardíaco se disparó. Quería moverme antes de que salieran los resultados, antes de que su fachada cuidadosamente construida se resquebrajara. No será necesario, dijo con firmeza la doctora Martínez. Tenemos aquí todo el equipo que necesitamos. Cerré los ojos y fingí dormir. Cuando Sandra entró en mi habitación, sentí su presencia. Escuché sus pasos suaves acercarse a mi cama. ¡Ay, Emma! Suspiró lo bastante alto para que cualquiera que pasara lo oyera. Ojalá dejara ya este comportamiento de buscar atención. Le hace tanto daño a tu padre. Los monitores registraron la aceleración de mis signos, pero nadie notó que sus palabras escondían una amenaza bajo la preocupación. Nadie excepto yo. Al irse, agarré el teléfono con manos temblorosas y le escribí a Kate. ¿Cuánto falta para los resultados? Su respuesta me dejó sin aliento. Mañana por la mañana. Aguanta, la tenemos. Me quedé mirando el techo, contando horas. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto.
Sandra no tenía idea de que su crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse, de que su papel de enfermera cariñosa estaba por transformarse en algo mucho más oscuro. Afuera de mi cuarto, oía a mi papá consolando a Sandra, pidiéndole perdón por las acusaciones de su hija. Pronto sabría lo equivocado que había estado en todo. La noche se alargó entre pitidos de monitores y control de signos cada hora. Cada vez que entraba una enfermera que no conocía ni en la que confiara, la observaba con cuidado, temiendo que Sandra intentara algo más desesperado, pero por ahora, solo podía esperar, sabiendo que en algún lugar del laboratorio del hospital, la verdad por fin estaba saliendo a la luz. La mañana llegó con caos. Desperté por voces alzadas en el pasillo y el tono tajante de la doctora Martínez atravesando las sollozadas actuaciones de Sandra. Estos niveles son imposibles en casos de intoxicación alimentaria, decía la doctora. El informe toxicológico muestra cantidades significativas de compuestos de anticongelante y medicamentos con receta en su sistema, acumulados durante meses. Eso es absurdo. La voz de Sandra se quebró de forma perfecta. Soy enfermera. Nunca haría eso. Una enfermera, interrumpió Kate con voz firme. ¿Quién tenía acceso a esos medicamentos? Los análisis de sangre muestran un patrón de envenenamiento sistemático, no un incidente aislado. Apreté el botón de llamada y en cuestión de momentos la doctora Martínez entró en mi cuarto, seguida por Kate, mi papá y Sandra. La expresión de mi papá me rompió el corazón, confusión, incredulidad y las primeras trazas de terrible comprensión. Emma, comenzó la doctora Martínez, tenemos tus resultados. El informe toxicológico demuestra que esto es ridículo, interrumpió Sandra. Obviamente se lo está haciendo ella misma para incriminarme. Ha estado celosa desde el primer día. El rostro de mi papá palideció. ¿Autointoxicación? Emma, ¿de verdad harías eso? El patrón de envenenamiento, intervino Kate con firmeza, corresponde exactamente con las cenas familiares y las visitas a su casa. Tenemos documentación de cada ingreso hospitalario, cada enfermedad misteriosa. Las concentraciones en las muestras de tejido cuentan una historia clara. La máscara perfecta de Sandra empezó a resquebrajarse. No puedes probar nada. ¿Y una profesional médica respetada? ¿Quién creería? La policía, dijo en voz baja la doctora Martínez. Por eso vienen en camino. El cambio en Sandra fue instantáneo y aterrador. Su sonrisa compasiva se torció en algo horrible. Desagradecida, me siseó. Intenté hacerlo en silencio, darle una salida digna, pero tú no moriste como debía haber sido. Mi papá retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué estás diciendo, Sandra? Tu hija hermosa, dijo con desprecio, metiéndose en medio. ¿Sabes qué dice tu testamento, David? Todo es para ella, todo. Yo no voy a recibir ni un peso. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el pitido de los monitores. El rostro de mi papá se puso pálido y cansado. ¿Te casaste conmigo por dinero?, preguntó, sin poder creerlo. Claro que sí, se rió Sandra, con una risa fría y vacía. ¿Crees que me enamoré de un hombre el doble de mi edad? Pero tu perfecta Emma arruinó todo. No pude enfermar y morir como planeaba. De repente, dos policías entraron, llamados por Kate con una señal secreta. Los ojos de Sandra se movían nerviosos, como un animal atrapado. Señora Mitchell, dijo uno de los policías. Ese no es mi nombre verdadero, contestó Sandra con arrogancia. ¿Creen que David fue el primero? Los hombres ricos con hijas grandes son fáciles de engañar. Los policías se acercaron para detenerla, pero Sandra intentó tirar mi gotero. Kate la detuvo rápido, mostrando que sus años de kickboxing sirvieron. Los policías la sujetaron y se la llevaron, mientras ella gritaba amenazas. Mi papá se cayó en la silla junto a mi cama, con la cabeza entre las manos. Emma, perdóname, lloró, no te creí, a mi propia hija, no te creí. Le tomé la mano. Me sentía enojada pero también sentía pena por él. La amabas, papá. Ella sabía cómo usar eso. Kate y la doctora Martínez nos dejaron solos un momento, pero sabía que volverían con más preguntas y pruebas contra Sandra. Debería haberlo visto, dijo mi papá, como siempre quería preparar tus bebidas. Como decía que te cuidaría cuando estabas enferma. Pensé que era buena. Solo era buena actuando, dije bajito. Por eso engañó a todos antes. De repente, mi papá levantó la cabeza. Antes de que Kate investigara, expliqué. Hay dos casos iguales en otros estados, hombres ricos con hijas que murieron. Ella desaparecía antes de que la atraparan. El rostro de mi papá se llenó de tristeza, hundido por su error. La metí en nuestra vida, le di chance de hacerte daño. Le apreté la mano. Papá, escúchame, engañó a todos, médicos, enfermeras, amigos.
La única razón por la que no logró nada fue por Kate y la doctora Martínez, que sí me creyeron. Afuerita, el movimiento seguía, policías entrevistando gente, juntando pruebas. El plan perfecto de Sandra se desarmaba y su historial de crímenes salía a la luz. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó mi papá, más viejo y cansado que nunca. Créeme la próxima vez, le dije con una sonrisa pequeña, y déjame elegir a tu próxima novia. Él soltó una risa ahogada y apretó mi mano. Teníamos mucho por delante, mi recuperación, su sanación, volver a confiar, pero ya podíamos empezar con la verdad y sin Sandra en nuestras vidas. Los monitores seguían marcando cada segundo que seguía viva, cada respiración que demostraba que Sandra falló. Yo estaba aquí, viva, y ella estaría en la cárcel, donde debe estar. 6 meses después, en la corte, vi cómo leían la sentencia. Sandra ya no era la enfermera arreglada y amable, ahora era una mujer amargada, con uniforme naranja, mirándome con odio. Con base en la evidencia, dijo el juez, este tribunal condena a Sandra Michel a 25 años de prisión sin libertad condicional. El juez golpeó el mazo y la máscara de Sandra se rompió. ¿Creen que esto termina aquí?, gritó mientras se la llevaban. Hay otras como yo, mujeres que saben cómo manejar a niñas ricas y malcriadas como tú. Sentí la mano de mi papá apretando la mía. Habíamos recorrido un largo camino desde ese día en el hospital. La terapia nos ayudó a sanar y a reconstruir nuestra relación. Su culpa poco a poco se transformaba en ganas de mejorar. Kate, sentada a mi lado, apretó mi hombro. Vamos, dijo, esto merece una celebración. Salimos de la corte bajo el sol brillante del otoño. Mi recuperación era lenta, pero estaba avanzando. Aunque todavía necesitaba cuidados médicos, me sentía más fuerte. Tengo algo que mostrarles, dijo mi papá al llegar al carro, una sorpresa. Nos llevó a la casa donde Sandra me envenenó poco a poco en esas cenas. Dudé antes de entrar, los recuerdos malos me llenaban. Papá, no sé si pueda, dije. Confía en mí, respondió, abriendo la puerta con cuidado. La casa había cambiado mucho. La cocina donde Sandra hacía sus comidas envenenadas ya no existía, ahora era luminosa y moderna. El comedor, donde casi me mataron, era un lugar cómodo y bonito. Vendí la otra casa, explicó. Tenía muchos recuerdos feos. Pensé que aquí podríamos hacer nuevos, si quieres. Recorrí las habitaciones, tocando las paredes conocidas, ahora pintadas con colores cálidos. Tu cuarto de arriba lo dejé igual, pero renovado, listo por si lo necesitas. El sistema de seguridad está muy bueno, dijo Kate, y hay cámaras en la cocina. Mi papá asintió. Nunca más, dijo con firmeza. Nadie va a lastimar a mi hija en esta casa. Terminamos en la cocina. Kate revisó la nueva cafetera con filtro de agua. Mi papá sacó 3 tazas y dudó. Mejor por ahora agua embotellada, dijo con inseguridad. Negué con la cabeza y avancé. No, papá, no podemos vivir con miedo. Eso es lo que Sandra quiere. Preparé café para los 3, mis manos firmes al servir. Nos sentamos en la isla de la cocina, con el sol de la tarde entrando por las ventanas que antes vieron tanta oscuridad. También tengo noticias, dije, sacando mi computadora. ¿Recuerdan que la investigación encontró otras familias que Sandra dañó? Asintieron y mostré un documento en el que trabajé meses. Empecé una fundación, expliqué, para ayudar a víctimas de abuso médico y sus familias. Vamos a enseñarles a reconocer las señales, apoyar con abogados y conectar con doctores de confianza. Los ojos de mi papá se llenaron de lágrimas. Eres increíble, ¿lo sabes? Convertiste algo horrible en ayuda para otros. Tuve buenos ejemplos, dije, sonriendo a él y a Kate, gente que me enseñó que la verdad siempre sale y que sanar es posible. Kate levantó su taza. Por la Fundación Miche y para la justicia médica, y por Emma, la persona más fuerte que conozco. Por la familia, añadió mi papá, la verdadera familia que cree y protege. Por la supervivencia, terminé, chocando mi taza con las de ellos. Esa noche, mientras planeábamos el primer evento de la fundación, sentí una paz profunda. Sandra quiso destruirnos, pero nos hizo más fuertes, más unidos y con ganas de ayudar a otros. Mi teléfono vibró con un mensaje de la doctora Martínez. Revisé otro caso, escribió. Gracias a tu historia lo detectamos a tiempo. Va a estar bien. Sonreí y mostré el mensaje a mi papá y a Kate. Así ganamos, no solo sobrevivimos, sino que ayudamos a otros. Sandra quizá pase años queriendo vengarse, pero yo dedicaré los míos a salvar vidas y a recuperar la confianza. El sol se puso en nuestra casa renovada, dejando sombras largas que ya no daban miedo. Estábamos seguros, juntos y sanando. A veces,
La mejor venganza no es castigar, sino demostrar que no pueden romper el espíritu de alguien, por más que lo intenten.